Te pido por favor que me acompañes al capítulo que estudiaremos el día de hoy, que será Nehemías capítulo 7. Nehemías capítulo 7. Hemos estado estudiando este precioso libro de reedificación, en donde las murallas de Jerusalén estaban siendo levantadas nuevamente, donde el pueblo se estaba uniendo. Y en esta parte del capítulo nos encontramos con un pueblo que ya había terminado la obra, con un pueblo que ya tenía murallas reedificadas y que ya estaban relativamente en orden. Ahora habría de poner los cimientos para esta nueva, para habitar nuevamente la tierra de Jerusalén. Leemos este capítulo que dice así: Aconteció que cuando la muralla fue reedificada y había yo asentado las puertas y habían sido designados los porteros, los cantores y los levitas, puse al frente de Jerusalén a mi hermano Ananí y a Ananías, comandante de la fortaleza, porque este era hombre fiel y temeroso de Dios, más que muchos. Y les dije: no se abrirán las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y estando todavía los porteros en sus puestos, se cerrarán y atrancarán las puertas. Designen también guardias de los habitantes de Jerusalén, unos en sus puestos de guardia y otros delante de su casa. Y la ciudad era espaciosa y grande, pero el pueblo dentro de ella era poco, y no había casas reedificadas. Entonces mi Dios puso en mi corazón reunir a los nobles, a los oficiales y al pueblo, para que fueran inscritos por genealogías. Y encontré el libro de la genealogía de los que habían subido primero, y hallé escrito en él: estos son los hijos de la provincia que subieron de la cautividad, aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Ramaías, Naamaí, Mardoqueo, Azarías, Bilsán, Misperet, Bigbai, Nehum y Banaa. Y después empieza a hablar el número de todos los pueblos de Israel, hablando desde el versículo 8 hasta el versículo 38 de los que fueron inscritos en la primera venida a Jerusalén. A partir del versículo 39 leemos: los sacerdotes, los hijos de Gedeías, de la casa de Jesúa, 973. Los hijos de Imer, 1052. Los hijos de Pasur, 1247. Los hijos de Harim, 1017. Los levitas, los hijos de Jesúa y de Cadmiel. De los hijos de Odavías, 74. Los cantores, los hijos de Asaf, 148. Los porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Atita, los hijos de Sobaí, 138. Los sirvientes del templo, los hijos de Sia, los hijos de Asufa, los hijos de Tabaot, los hijos de Queros, los hijos de Sia, los hijos de Padón, los hijos de Levana, los hijos de Agaba, los hijos de Salmaí, los hijos de Ananán, los hijos de Gidel, los hijos de Gaar, los hijos de Reaía, los hijos de Resín, los hijos de Necoda, los hijos de Gazam, los hijos de Usa, los hijos de Pasea, los de Besaí, Menuim, Nefisim, los hijos de Bacuc, los hijos de Acufa, los hijos de Arur, los hijos de Baslut, los hijos de Meida, los hijos de Arsa, de Barcos, los hijos de Císara, los hijos de Tema, los hijos de Nasía, los hijos de Itafá, los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotaí, los hijos de Seforet, los hijos de Perida, los hijos de Jaala, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Atil, los hijos de Pokeret Hasebaim, los hijos de Amón. En total de los sirvientes del templo y de los hijos de los siervos de Salomón era de 392. Y estos fueron los que subieron de Tel Mela, Tel Arsa, Querub, Adón e Imer,
aunque no pudieron demostrar si sus casas paternas o su descendencia era de Israel. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 642. Y de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos y los hijos de Barzilaí, que había tomado por mujer a una de las hijas de Barzilaí, Galadita, con cuyo nombre fue llamado. Estos buscaron en su registro de genealogías, pero no se hallaron, y fueron considerados inmundos y excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comieran de las cosas santísimas hasta que un sacerdote se levantara con Urim y Tumim. Toda la asamblea reunida era de 42,360, sin contar sus siervos y siervas, que eran 7,337, y tenían 245 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736, sus mulos 245, sus camellos 435, sus asnos 6,720. Algunos de los jefes de casas paternas contribuyeron para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1,000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 túnicas sacerdotales. Los jefes de casas paternas dieron para el tesoro de la obra 20,000 dracmas de oro y 2,200 minas de plata. Lo que dio el resto del pueblo fue 20,000 dracmas de oro, 2,000 minas de plata y 67 túnicas sacerdotales. Y habitaron en sus ciudades los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, algunos del pueblo, los sirvientes del templo y el resto de Israel. Cuando llegó el mes séptimo, los hijos de Israel ya estaban en sus ciudades. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque aún todas estas cosas fueron escritas para nosotros. Te rogamos, Dios mío, que tu palabra penetre en nuestros corazones y en nuestros entendimientos, Señor. Que nos hagas ver tu luz admirable a través de esto. Que nos confrontes y nos vivifiques, Padre. Que nos ayudes a vernos reflejados en estas palabras, pero también a ver a tu Hijo Jesucristo y tu grande obra de salvación para con nosotros. Edifica a tu pueblo, Señor, y salva a incrédulos en este tiempo, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, hermanos, nos topamos entonces con un pueblo que ya tenía murallas reedificadas. Nos topamos en este punto de la historia en donde se supone que las cosas deberían estar yendo correctamente, pero antes de esto deberían de imponerse autoridad sobre este pueblo. Y esto es lo que vamos a ver acerca del pueblo de Dios, cómo se puso en orden todo el pueblo de Dios. Estaremos viendo 5 aspectos en este capítulo. Del versículo 1 al 2 veremos la autoridad sobre el pueblo. Autoridad sobre el pueblo. Versículos 3 al 4 veremos las funciones delegadas. Las funciones delegadas. Versículos 5 al 60 estaremos viendo la membresía bajo liderazgo. Del versículo 61 al 65 estaremos viendo santidad para todo el pueblo. Y del versículo 66 al 72 estaremos viendo la generosidad del pueblo para la obra. Y empezamos leyendo los versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor: Aconteció que cuando la muralla fue reedificada y había yo asentado las puertas y habían sido designados los porteros, los cantores y los levitas, puse al frente de Jerusalén a mi hermano Ananí y a Ananías, comandante de la fortaleza, porque este era hombre fiel y temeroso de Dios más que muchos. En esta parte nosotros vemos cómo Nehemías designa a las personas. Vemos que aquí están designados los porteros, los cantores y los levitas. Porteros, cantores y levitas, aquellos que estarían vigilando las puertas y aquellos que estarían en alabanza a Dios. Tanto los cantores como los levitas eran personas de alabanza a Dios. Es curioso que esto fue una de las primeras cosas que se designaron antes aún de designar
una persona que estuviera liderando sobre el pueblo. Recordemos que la alabanza es una parte primordial en nuestra vida como congregación. Nosotros venimos aquí a escuchar y escudriñar la palabra, y esta palabra debe producir en nosotros una alabanza. De lo contrario, no estaremos llegando al propósito de lo que es esta palabra, sino que se quedará únicamente acumulada en nuestros cerebros y aprenderemos mucha doctrina. Y podrán haber iglesias que conozcan demasiada doctrina y teología muy densa, pero con un corazón que no se mantiene en alabanza a Dios, ni que tampoco está postrado delante de Él. Estos porteros, cantores y levitas eran primordiales para la vida de Israel. Pero debemos de recordar, ahora Nehemías va a poner al frente del pueblo, va a designar sobre el pueblo una autoridad. Es por esto que el primer punto se llama autoridad sobre el pueblo, porque va a acomodar y ordenar todas las cosas. No serviría de nada que las murallas estuvieran reedificadas, que lo que estaba en desorden volviera a estar en orden, si aún dentro del pueblo no había un orden, no había impuesto una autoridad que estuviera liderando y observando lo que el pueblo hacía. Entonces, Nehemías procede a designar al comandante de la fortaleza. Y vemos ahí que menciona dos nombres, Ananí y Ananías. En el versículo 2, Ananí y Ananías. Ananí fue la persona, el hermano de Nehemías, que fue a avisarle cuando Jerusalén estaba en ruinas. Vemos en el capítulo 1, versículo 2, vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad de Jerusalén. Y ellos me dijeron, el remanente de los que sobrevivieron a la cautividad allí en la provincia están en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Estas personas vinieron a avisarle a Nehemías. Entonces Ananí era una persona que se preocupaba por el pueblo, una persona que velaba por las necesidades del pueblo. Esta persona fue movida por Dios. Este pesar también fue puesto en el corazón de Ananí y posteriormente en el corazón de Nehemías. Entonces una persona así era alguien que sería considerado fiel y digno de este puesto de liderazgo, alguien que se importa por lo que pasa en el pueblo. Esta es una característica del liderazgo. Les importa lo que pasa con la gente. No es alguien que le importa simplemente sentarse en su escritorio y quedarse cómodo viendo cómo todas las cosas van corriendo en los servicios en distintas áreas de la congregación y va dando simplemente órdenes y no se interesa por las ovejas. No, el liderazgo no se trata de eso. Se trata de personas que están viendo a sus ovejas e interesándose por ellas. Y después vemos a Ananías, del cual se dice lo siguiente, que era un hombre fiel y temeroso de Dios más que muchos. Entonces, Ananías era reconocido con estas características. Estas características son las que debe de tener la persona que ha de liderar y guiar al pueblo de Dios. Son tres cosas que podemos ver que son características de un líder que es designado por Dios. Primeramente vemos que es una persona fiel. Una persona fiel. Esta persona tiene un carácter de fidelidad. Fiel primeramente a su Señor. Fiel a las Escrituras. Esta persona está más interesada en el Señor, en ser fiel a su Señor, que en ser fiel a cualquier otro hombre. Es una persona que estará ahí siempre, al pie del cañón. También vemos otra de las características, que es temeroso de Dios. Es una persona que es sabia. Esto es el temor del Señor, sabiduría. Una persona que está constantemente con una cosmovisión de quién es Dios y quién es Él, de cuán santo y grande y rey es su Señor, y de cuán siervo y pecador salvo por gracia es Él mismo. Esta persona va a preguntarse 2 veces las cosas antes de actuar.
va a actuar siempre dominado por este temor al Señor. Va a actuar y hablar siempre, aconsejar siempre bajo este temor. Es una persona fiel y temerosa de Dios, y además que tiene un testimonio. Tiene un testimonio porque lo vemos ahí que dice que era fiel y temeroso de Dios más que muchos. Entonces, los otros muchos podían observar esta fidelidad y temor en el Señor en Ananías. Estas dos personas, Ananí y Ananías, eran personas que podríamos considerarlas fieles, temerosas al Señor y con un buen testimonio delante del pueblo. Hermanos, debemos de reconocer que el liderazgo dentro de la iglesia se debe de caracterizar primeramente por carácter, no talento, sino carácter. El Señor usa grandemente a las personas que tienen un carácter firme, formado en Cristo, a personas fieles a Él, a personas con temor de Dios. Son estas personas las que son usadas grandemente por el Señor. Son estas personas por medio de las cuales Dios trae bendición a su pueblo. Hemos escuchado a lo largo de la historia de la iglesia de cientos y cientos de hombres, de los cuales recordamos sus nombres. ¿Por qué? Porque fueron de bendición grandísima para el pueblo de Dios. Pero de la misma manera recordamos con vergüenza muchos otros nombres que han manchado y denigrado el nombre de Cristo sobre su iglesia. ¿Por qué? Porque tenían muy buen talento, pero nada de carácter. Hermanos, debemos de asegurarnos, esto no solamente es en el área de liderazgo. Los esposos y padres de familia necesitan este carácter. Las esposas y madres de familia necesitan este carácter para saber cómo comportarse en su matrimonio y en la crianza con sus hijos. Nosotros, hijos, necesitamos ese carácter para saber cómo comportarnos y honrar a nuestros padres. Cada uno de los miembros de la iglesia necesita este carácter. En el versículo 3, nosotros vemos lo siguiente: y les dije, no se abrirán las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Entonces, hermanos, vemos cómo Nehemías acaba de designar a estas dos personas, Ananí y Ananías. E inmediatamente, ¿qué hace? Les delega funciones. Y este es nuestro segundo punto, funciones delegadas. Inmediatamente, cuando ellos se ponen en un estado de liderazgo, inmediatamente las responsabilidades caen sobre estos hombros. Ellos deben de estar al tanto de escuchar y obedecer lo que Nehemías está a punto de decirles, porque Nehemías era una figura de autoridad para el pueblo, un líder que se había visto que demostraba un temor al Señor, una sabiduría y una fidelidad. Pero ahora él está mirando a estos dos hombres que también tienen temor de Dios y fidelidad y les está delegando estas funciones. Nehemías no le interesaba mantenerse en un puesto. Nehemías no le interesaba mantenerse en un lugar de autoridad para que lo vieran y lo alabaran. No. Nehemías quería el bienestar de este pueblo y haría la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios en este momento era que Nehemías delegara estas funciones. Las funciones tienen que ver con velar por el bien del pueblo. Y entonces las instrucciones son claras. No se abrirán las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y estando todavía los porteros en sus puestos, se cerrarán y atrancarán las puertas. Designen también guardias de los habitantes de Jerusalén, unos en su puesto de guardia y otros delante de su casa. Entonces, Nehemías les dice que las puertas de Jerusalén tienen que abrirse hasta tarde, hasta que caliente el sol, y se tienen que cerrar temprano. Antes, aún con los porteros en sus puestos, las puertas deben cerrarse. Entonces, también debía designar guardias, personas que estuvieran vigilando, personas que estuvieran al tanto, con la guardia arriba. Recordemos cuánto sufrieron como pueblo cuando otros venían a amenazarlos. Aun cuando ellos estaban en construcción, recordemos que tenían que estar con pala y espada,
porque tenían el riesgo de que otras personas los atacaran. Tenían que estar con una guardia arriba, al tanto. Y ahora que tienen murallas podrían confiarse, pero no. Ellos deben de velar. Y es responsabilidad de los líderes checar que estas personas estén velando y al tanto, con una guardia arriba. Ellos deben de estar velando, vigilando constantemente, día con día. De nada les sirven las murallas si ellos duermen. De nada les sirven esa protección, ese territorio delimitado, si ellos no están velando y vigilando sus puertas, sus murallas, a sus familias, a sus casas, en sus puestos de guardia, pero también enfrente de sus casas. Nosotros debemos de estar velando, hermanos, constantemente. Estas murallas fueron reedificadas con poder, con el poder de Dios. Pero constantemente debemos de estar vigilando. Nuestro Señor Jesucristo, eso fue lo que hizo con nosotros. Cuando estábamos destrozados, envilecidos en pecado e inmundicia, el Señor reconstruyó, reavivó, nos dio vida en Cristo Jesús cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Puso toda nuestra maldad, culpabilidad, pecaminosidad en su propio Hijo. Dios puso toda nuestra maldad en su propio Hijo, y la ira que nosotros merecíamos como pecadores, Dios la derramó sobre su Hijo. ¿Para qué? Para restaurarnos, para reedificarnos. Pero ahora nos toca a nosotros velar, no solamente levantar barreras, velar, estar al tanto, mantenernos a kilómetros y kilómetros de distancia de esta tentación, de nuestra tentación. Estar al tanto del enemigo de nuestras almas, que está como un león rugiente, buscando a quien devorar. Deberíamos preguntarnos, hermanos, ¿estamos en nuestros puestos de guardia? ¿Estás en tu puesto de guardia? ¿Tus rodillas están en el piso? ¿Tus ojos están en este libro? ¿Cómo estás pasando tu cuarentena? Debemos de vigilar esto, hermanos. Es de suma importancia en nuestras vidas. Aún hay trabajo que hacer, puesto que las casas todavía no están reedificadas. Vemos ahí en el versículo 4, en la última parte del versículo 4, que no había casas reedificadas. Todavía había trabajo que hacer. Todavía había restos de escombros. Necesitan reedificarse, necesitan formarse. Y nosotros también tenemos trabajo que hacer en nuestras vidas, en tanto que llegamos a nuestra casa con nuestro Padre. Entonces, hermanos, vemos que debemos de estar en nuestros puestos de vigilancia y que tenemos un gran trabajo todavía que hacer, porque el lugar es espacioso y grande. Entonces, hermanos, nos topamos con el siguiente punto, que es membresía bajo liderazgo. ¿Por qué? Porque una vez que las personas ya están designadas, ya están en este pueblo, tenemos que ver quién es quién. Quién es del pueblo de Dios y quién no es del pueblo de Dios. Esta es un ejemplo claro de la membresía de la iglesia en la Biblia. Es por eso que nosotros como iglesia instituimos una membresía en donde cada uno de nosotros debemos conocer quién es nuestro hermano y a quién no consideramos como nuestro hermano o que no es nuestro hermano a la luz de lo que tenemos en una membresía escrita. Estas personas fueron las que se reconocieron como judíos, como israelitas. Los que no se encontraban en esta membresía no eran considerados pueblo de Dios. Leemos en el versículo 5. Entonces mi Dios puso en mi corazón reunir a los nobles, a los oficiales y al pueblo, para que fueran inscritos por genealogías. ¿Quién puso este deseo de hacer un recuento, de inscribir a todos los israelitas por genealogías? Dios puso este deseo en el corazón de Nehemías. Así como Dios puso en el corazón de Nehemías primeramente ir a este pueblo, ir a Jerusalén para reedificar las murallas, de nuevo nos topamos con la misma acción, con la misma manera de actuar del Señor. El Señor pone en el corazón de Nehemías esto. ¿Por qué el Señor quería que se instituyeran estos nombres
en esta lista tan larga que leemos aquí? ¿Era para que Dios se diera cuenta de quiénes eran? ¿Era para que Dios los conociera? No, Dios conoce a cada uno por nombre. Dios los conoce antes de que fueran creados. Era para que Nehemías, los líderes y los servidores se dieran cuenta, conocieran quién es pueblo de Dios y quiénes no. Nosotros debemos de saber quiénes son nuestros hermanos y quiénes no, porque con nuestros hermanos tenemos responsabilidades. Tenemos obligaciones con nuestros hermanos, de acuerdo a la Escritura. Recordemos que fue designada autoridad. La autoridad está sobre el pueblo de Dios y nuestra autoridad se llama Cristo Jesús. Y nosotros obedecemos y hacemos lo que Cristo Jesús dice que hagamos. Esta membresía es la voluntad de Dios para con nosotros. Si nosotros no estamos de acuerdo con esto, no estamos de acuerdo con la autoridad, y eso es una muestra más de que no seríamos entonces pueblo de Dios. Sin embargo, aquellos que obedecieron, era claro y evidente, eran pueblo de Dios. También vemos en estos versículos, del versículo 8 al 38, cómo se describe toda la genealogía, todos los números inscritos por su genealogía, de el número y el nombre de sus casas. El número y el nombre de sus casas. No solamente conocían quiénes eran por nombre, sino sabían cuántos eran. Era importante que estas personas conocieran quiénes eran todos, cuántos eran en número. En el versículo 6 leemos lo siguiente: estos son los hijos de la provincia que subieron de la cautividad, aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Esta es otra de las características que vemos de las personas que están dentro de la membresía. Son personas que escaparon de cautividad. Son personas que estaban en cautividad. Nabucodonosor de Babilonia los tenía, los llevó en cautividad. Ellos estaban presos en esclavitud, pero ellos regresaron a Jerusalén. Recordemos que primeramente hubo un primer viaje en donde Esdras los llevó para reconstruir el templo de Dios, y mucho tiempo después fue el segundo viaje, que es el de Nehemías, para la reconstrucción de las murallas. Entonces, en este primer viaje se encuentran aquellos que salieron de cautividad, que eran esclavos, pero ahora eran libres, que estaban muertos, pero ahora viven, tal y como nosotros, hermanos. ¿Cuál es la característica principal de los que son miembros de una iglesia? Son cristianos, son salvos. Una vez alguien me preguntaba cuáles son los requisitos que tengo que cumplir para entrar en una membresía, porque le sonaba algo demasiado elaborado, con muchas responsabilidades, muchas cargas, muchas cosas que él parecía que no le quedaban claro en la Escritura. Pero todas esas cosas las podemos resumir en una sola. Son personas salvas por gracia, pecadores salvos por gracia. Esta es la característica principal de los miembros del pueblo de Dios. Salvos, pecadores salvos por gracia. Porque si esta persona es salva por gracia, tiene un corazón renovado, restaurado, que ya no vela por su propio bien, vela por el bien de su hermano. Ya no está atento solamente de su egoísmo, solamente de sus necesidades y de cómo saco provecho de otros. No, quiere orar por el otro, quiere velar por el otro, ama a su familia en la fe. Hermanos, todos estos nombres que vemos aquí son considerados el pueblo que Dios mismo sacó de cautividad. Nosotros como pueblo hemos sido sacados de cautividad también por medio de la obra de Cristo Jesús. Estábamos en garras de Satanás como aquellos estaban en las garras de Nabucodonosor. Estábamos esclavos con cadenas y grilletes, tal como aquel pueblo. Pero fuimos libertados a través de esa cruz, a través de esa sangre. Estábamos en celdas
como nos dijo nuestro pastor en un estudio de Salmos. Estábamos en esta celda y la llave para abrir esa celda era la sangre. Fuimos liberados a precio de sangre, de un sacrificio de Cristo. Es importante recalcar en esta lista de genealogía, en esta lista de membresía, en esta parte del pueblo de Dios. En el versículo 39 nosotros leemos acerca de los sacerdotes, En el versículo 43 leemos a los levitas. En el versículo 44 leemos a los cantores. En el versículo 45 vemos a los porteros. En el versículo 46 vemos los siervos del templo. En el versículo 57 vemos los hijos de los siervos de Salomón. Y en el versículo 60 vemos por último el número total de estos siervos. Es importante ver en qué orden Dios mismo menciona en la genealogía a estos siervos. Primeramente menciona a los sacerdotes, después a los levitas, después a los cantores, después a los porteros, a los siervos del templo y a los hijos de los siervos de Salomón. Es importante recalcar esto, hermanos, porque debemos de entender que las funciones de cada uno de ellos eran distintas y todas importantes porque el Señor mismo las había puesto para el servicio suyo y del pueblo. Recordemos que los sacerdotes son aquellos que interceden por el pueblo de Dios, que los levitas, la tribu de Leví era la tribu apartada, santa, para el servicio del Señor y para también la adoración del Señor. De la misma manera que los cantores eran dedicados a levantar estas alabanzas, estos cánticos al Señor, a guiar al pueblo de Dios en alabanza. Algo que veíamos en un grupo de oración es que aquellos que son de alabanza son el pueblo de Dios. No solamente los que son designados estrictamente para tocar instrumentos o cantar al Señor, son aquellos que son de alabanza. Regularmente los vemos a ellos como los de alabanza y yo soy otra parte, yo soy otra cosa. No, todos somos hechos para alabar al Señor. Todos fuimos salvados para levantar nuestra voz delante del Señor y alabarle. Hermanos, todos nosotros debemos de estar en alabanza al Señor. Los cantores, los levitas son instrumentos para que nosotros alabemos, para que el pueblo alabe al Señor. Vemos también los porteros, que son las personas encargadas de guardar las puertas, de estar al tanto de quién entra y quién sale. Vemos en el versículo 46 los siervos o los sirvientes del templo. Y por último, los hijos de los siervos. Entonces, hermanos, todos estos servicios eran nombrados cada uno específicamente, ya que no solamente se quería conocer el nombre de las personas y el número de las personas, sino el servicio de cada una de estas personas. Se identificaba la persona y su área de servicio. Pero esto no era suficiente, hermanos. No es simplemente una lista en donde yo puedo estar y no puedo estar. No. Las personas que están dentro de esta genealogía deben de tener santidad. Deben de ser personas santas. Leemos en el versículo 61. Y estos fueron los que subieron de Tel Mela, Tel Arsa, que fueron Querub, Adón e Imer, aunque no pudieron demostrar si sus casas paternas o su descendencia eran de Israel. Entonces, hermanos, vemos personas que no pudieron demostrar que ellos eran israelitas, no pudieron demostrar que su descendencia era de los israelitas de la tribu de Judá. Ellos no pudieron dar evidencia de esto y por lo tanto no serían considerados hijos de Dios, no serían considerados pueblo de Dios. ¿Por qué? Hermanos, debemos de entender muy bien esto. Si una persona no está dando evidencia de que es hijo de Dios,
si continúa y continúa y no muestra ningún tipo de arrepentimiento y no muestra ningún tipo de deseo por dejar su pecado y persevera y simplemente se comporta como un incrédulo, no muestra evidencia, es porque no lo es. Es porque no lo es, no es un hijo de Dios, no forma parte de esta membresía, no forma parte de la iglesia de Dios. ¿Por qué se toman estas acciones? ¿Por qué se toman estas decisiones? Porque el Dios de este pueblo es un Dios santo. El Dios de este pueblo es un Dios santo. Y la santidad es para todo el pueblo. En este tercer punto podemos notar también que hubo aún sacerdotes que no pudieron demostrar que eran del pueblo de Dios. Leemos en el versículo 63. Y de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, que habían tomado por mujeres a las hijas de Barzilai, Galadita, con cuyo nombre fue llamado, estos buscaron en su registro de genealogías, pero no se hallaron, y fueron considerados inmundos y excluidos del sacerdocio. Recordemos que la tribu de Leví le fue mandada que solamente entre su propia tribu se casaran y concibieran. Solamente entre su propia tribu. No era lícito para la tribu de Leví casarse con una persona de otra tribu, aunque sea de Israel. No era lícito que se casara con una persona de otra tribu. Era una tribu santa para Dios, apartada para el servicio y la alabanza de Dios en su templo. Entonces, hermanos, estas personas no respetaron esto. Al no respetar esto, no respetaron al Dios que dio la orden. Y por lo tanto mancharon esta santidad que el Señor les había concedido como pueblo de la tribu de Leví. ¿Y qué es lo que pasa? Se unen con hijas de Galaad y por lo tanto son llamados ya no como levitas, sino como personas eran identificados como el nombre del padre de las hijas con las cuales ellos se casaron. Leemos ahí los hijos de Barzilai, no se les llama los hijos de la tribu de Leví o de alguna de las casas de la tribu de Leví, sino de Barzilai, que había tomado por mujer a una de las hijas de Barzilai, Galadita, con cuyo nombre fue llamado. Entonces estas personas no eran de este nombre, pero se fueron a envolverse y fueron llamados ya no con la tribu de Leví, sino como otro nombre, como Barzilai. Entonces estas personas, la consecuencia es que quedan excluidos del sacerdocio al no poder demostrar que eran descendientes de Aarón, hermano de Moisés, al no poder demostrar que eran de esa línea que sería considerada como la tribu de Leví, no podían pertenecer al sacerdocio, porque no era lícito que otra persona de otra tribu fuera sacerdote. Entonces no se les permitía el sacerdocio, pero también fueron considerados inmundos. Inmundicia, una mancha delante de Dios. Una mancha, un insulto a la santidad de Dios. Estas personas estaban sucias delante de Él. El pecado siempre será grave y traerá las consecuencias, hermanos. Siempre. Y esto representará una inmundicia. Y si nosotros como pueblo de Dios aceptamos esa inmundicia y dejamos que estén ahí sin ningún tipo de exhortación, sin ningún tipo de amonestación, y vemos que perseveran y que no cambian esa actitud y que no tienen ningún tipo de arrepentimiento, y si hacemos la vista gorda y oídos sordos a las cosas que están sucediendo, entonces esa inmundicia ya no pertenecería solamente a estas personas, sino a todo el pueblo. Y seguramente, como hemos visto en otras partes de la Escritura, el Señor traería castigo sobre el pueblo de Dios, pero no esta vez. Nehemías había puesto la autoridad, y esta autoridad que venía directamente del Señor. Recordemos que el Señor hablaba y ellos tenían la responsabilidad de actuar y hacer exactamente lo que el Señor decía. Entonces el Señor es la cabeza y se hace lo que la cabeza quiere, y por lo tanto fueron excluidos, considerados inmundos.
no podían servir más, no podían acercarse al servicio una vez más. Y nosotros hemos escuchado, hermanos, muchas historias de pastores, maestros, ministros, que estuvieron en algún tiempo en el servicio al Señor, aún en la predicación de su palabra, o en una posición de alabanza, o en una posición de alguna otra área de servicio, personas visibles a la congregación, que cayeron en pecado y desobediencia, principalmente pastores, que cayeron en pecado y desobediencia. Estas personas no deberían volver a tocar el púlpito. Son excluidos. El pastorado ya no es para estas personas. Puede haber personas que estén escuchando en este momento, que se encuentran en una posición de ofensa continua al Señor, de ofensa continua al Señor. Este es un llamado a arrepentimiento, a volvernos al Señor y hacer las cosas como el Señor dice. Este pueblo era del Señor, no le pertenecía ni a Nehemías, ni a Hananí, ni a Ananías, le pertenecía al Señor. El Señor reedificó sus murallas, el Señor instituyó las autoridades, el Señor demanda la santidad de su pueblo. Después de esto nos topamos, hermanos, con las riquezas que el pueblo poseía. Vemos la bendición del Señor sobre este pueblo. En el versículo 66 leemos: toda la asamblea reunida era de 42,360, sin contar sus siervos y siervas, que eran 7,337. Y tenían 245 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736, sus mulos 245, sus camellos 435, sus asnos 6,720. Entonces tenían este ganado, estas riquezas, estas posesiones que era suficiente y estable para ellos. Pero inmediatamente de decir el número exacto de toda su ganadería, de su riqueza, en el versículo 70 nosotros empezamos a ver cómo el pueblo da, cómo el pueblo se despoja y da para la obra. Vemos la generosidad del pueblo para la obra. ¿Qué es este punto? La generosidad del pueblo para la obra. Se trata de el pueblo primeramente yendo de los jefes, de los gobernadores, hasta el resto del pueblo. Todos y cada uno de ellos dieron conforme a sus posibilidades, conforme a su bendición. Pero se mostró el corazón generoso, porque era para la obra del Señor. Leemos en el versículo 70. Algunos de los jefes de las casas paternas contribuyeron para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1,000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 túnicas sacerdotales. Los jefes de las casas paternas dieron para el tesoro de la obra 20,000 dracmas de oro y 2,200 minas de plata. Lo que dio el resto del pueblo fue 20,000 dracmas de oro, 2,000 minas de plata y 67 túnicas sacerdotales. Entonces empezamos leyendo que los jefes de las casas paternas contribuyeron para las obras. Es decir, primeramente el gobernador. El gobernador fue el primero en dar el ejemplo, en despojarse de sus obras. Fue el primero que todo el pueblo pudo observar. Y recordemos que esta persona era fiel y temerosa del Señor. Esta fidelidad y temor del Señor también conllevó en una generosidad de corazón. No lo contrario, que sería avaricia y amor por el dinero y las riquezas, sino una persona que se despoja de sí mismo para dar con un propósito, para la obra del Señor, para la riqueza del templo. Entonces,
recordemos que esta actitud de dar en generosidad siempre va a hablar de nuestra vida espiritual, siempre va a hablar de nuestra vida espiritual. No podemos ignorar, hermanos, una persona que no le importa dar, que no le importa ofrendar a su iglesia, una persona que no le interesa lo más mínimo en dar con un corazón generoso para la congregación, para las necesidades de la congregación, para la obra que es proclamar el Evangelio de Cristo. Una persona que no está interesada en eso se nota claramente, habla de su vida espiritual, habla de su vida espiritual, habla de su fidelidad a Dios y de su temor a Dios, que son pocos, que es muy bajo. Hermanos, estamos atesorando de más, estamos tomando para nosotros mismos como si nos perteneciera algo. Tenemos una actitud de jefes o de siervos. Un siervo, recordemos que no le pertenece nada. Todo lo que tiene le pertenece a su Señor. Y por lo tanto no se adhiere, no se ensaña de nada. Todo le pertenece a su Señor. Podemos toparnos desde personas que de lo poco que tienen dan con generosidad y alegría, y aún son detallistas con otros hermanos, llevando obsequios. Son personas generosas, dadivosas, que no tienen mucho tal vez, pero sí tienen un corazón generoso. Y podemos toparnos con personas que sí tienen mucho y aún de más, y consideran cerrar su mano, consideran dar de lo que les sobra. Hermanos, esto habla de un corazón que no entiende nada acerca de cuánto ha recibido de Dios. ¿Tenemos en cuenta lo que hemos recibido del Señor? El pueblo de Dios había sido traído de esclavitud. ¿Por qué fue el pueblo de Dios llevado a cautividad? Sino por su pecado. Su maldad, necedad y desobediencia los llevaron ahí bajo aviso, aviso sobre aviso, profeta tras profeta, proclamando que si ellos continuaban en idolatría y pecado contra Dios, el Señor traería consecuencias, traería esa disciplina necesaria para el pueblo de Dios. Y sobre aviso fueron y pecaron. Y ahora el Señor está mostrando misericordia. El Señor reconstruyó estas murallas. El Señor los protegió. Hermanos, Dios ha mostrado su gloria en nuestras vidas. Dios ha derramado de su gracia. Él nos salvó, nos dio todo cuando no merecíamos nada. Día con día recordamos estas cosas, hermanos. Es muy común olvidarlas y es por eso que en la Escritura se repiten capítulo a capítulo, porque tendemos a olvidar cuánto hemos recibido, tendemos a olvidar quiénes somos, qué es lo que Dios ha hecho con nosotros. Una vez que entendamos día con día más fuertemente de dónde nos sacó el Señor, más agradecimiento mostraremos, menos deseo, cada vez menos deseo por el pecado, más deseo por el Señor, más deseo por entregar nuestras vidas, más deseo por someternos a la autoridad, más deseo por servir a mis hermanos, más deseo por amarlos, más deseo por mostrar su gloria, por dar en generosidad. ¿Cuál es el resultado de todas estas acciones que el Señor mandó sobre el pueblo de Dios y que Nehemías con Hananí y Ananías pusieron por obra? Versículo 73. Y habitaron en sus ciudades los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, algunos del pueblo, los sirvientes del templo y el resto de Israel. Cuando llegó el mes séptimo, los hijos de Israel ya estaban en sus ciudades. El pueblo habita donde pertenece, en sus ciudades, las ciudades que Dios les había concedido, que jamás debieron salir de ahí. Era el plan de Dios que estas personas habitaran ahí. Era el plan de Dios que habitaran en aquella tierra de la que fluye leche y miel.
Recordamos aquella historia en donde el Señor sacó con brazo poderoso a Israel de las garras de Egipto y los introdujo en esta tierra. Con amor y paciencia los guió en todo el desierto. Ellos jamás debieron salir de ahí. Era su hogar, a donde ellos pertenecían. Pero ahora les está entregando nuevamente sus ciudades. Hermanos, debemos de recordar en dónde pertenecemos, de dónde pertenecemos. Hay personas que pudieran estar escuchando en la transmisión que son de aquellas que no tienen manera alguna de demostrar que son del pueblo de Dios, que sí pudieron haber estado incluso sirviendo en iglesias con un gran número de personas, pero que en realidad sus vidas no tienen motivo alguno, no tienen manera alguna de evidenciar que son del Señor, que sus corazones y su pensamiento sigue considerando que tiene una justicia, una bondad en sí mismo, que siguen considerando que por su propia decisión ellos fueron salvos, o siguen considerando que en realidad el Señor no tenía ningún tipo de ira que descargar sobre ellos. Estas personas no entienden la gravedad de su pecado, la gravedad de su maldad. Debemos de recordar, hermanos, constantemente lo grave de toda nuestra iniquidad delante de un Dios que es santo, santo, santo. Y cuánta ira el Señor debía de descargar sobre nosotros, pero que la descargó sobre su propio Hijo para salvarnos, que levantó a su Hijo de entre los muertos para levantarnos a nosotros de nuestra muerte para una vida nueva en Él. Y quien ahora se encuentra sentado en lugares celestiales reinando, y a quien nosotros iremos a nuestra ciudad, donde cada uno habitaremos en nuestra ciudad con Él. Él es nuestra ciudad. Ahí es a donde pertenecemos, a sus brazos. Hermanos, estamos llamados en esta vida a estar velando, porque podemos ir de nuevo a cautividad. Lo leímos al principio de la reunión. Quien empiece a estar firme, mire que no caiga, esté atento a que no caiga. ¿Por qué? Porque nuestro pie puede resbalar, porque el espíritu está presto, pero la carne es débil, porque aún quedan residuos en nosotros que nos jalan hacia la maldad que no queremos hacer. Hermanos, si nosotros conocemos esto y leemos esta escritura, como todo lo que el pueblo de Dios tuvo que pasar para volver a estar en este punto, habitando en sus ciudades, y nosotros en nuestra necedad no tomar cartas en el asunto, no ponernos a vigilar nuestras propias almas, a vigilar lo que sale de nuestra boca, a vigilar lo que entra por nuestros ojos. Entonces, ¿estamos confiando verdaderamente en esto? ¿Estamos creyendo verdaderamente esto? ¿Estamos considerando la magnitud de lo que le costó al pueblo de Dios, su pecado, su idolatría constante? Hermanos, consideremos la misericordia y la bondad de Dios para con este pueblo y para con nosotros día con día, porque es esa bondad y misericordia y gracia del Señor la que nos guía día con día a un genuino arrepentimiento. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te damos gracias, Señor, por tu bendita misericordia para con nosotros. Te damos gracias, Padre, porque tú has tenido paciencia vez tras vez, porque tú, Señor, nos reconstruyes y nos reedificas día con día, porque tú estableces orden entre tu pueblo, porque tú estableces autoridad y levantas a hombres. Eres tú quien designas y no nosotros mismos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres la cabeza y nosotros el cuerpo. Te pedimos, Señor, mayor gracia para obedecer a lo que la cabeza manda, para someternos a autoridad, para no estar con una actitud en rebeldía, sino mostrar mansedumbre delante del Señor, mostrarnos con fidelidad, no solamente ver el talento o ver los dones que el Señor pudiera o no darnos,
sino estar interesados en formar un carácter a través de la lectura de tu Escritura y de una constante oración y vigilancia. Te rogamos, Señor, que nos des mayor gracia para que esta palabra sea grabada en nuestros corazones y que podamos ponerla por obra todos los días de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.